Ya, ahí se está grabando, parece, ¿sí? Bien, entonces les decía que aquí es en la parte interna de la cavidad orbitaria. En la parte externa del techo está la fosita lacrimal, donde se aloja la glándula Lagrimal. supuesto, la que fabrica las lágrimas. Y ustedes se preguntarán por qué, si nosotros lloramos por acá adentro, la glándula lagrimal está acá afuera. ¿Por qué razón? Porque justamente la función de las lágrimas es mantener el ojo húmedo, y si estuviera acá adentro, la mitad derecha del ojo estuviera seca. Entonces, cuando nosotros parpadeamos y activamos la glándula lagrimal, secreta una lágrima y humidifica, humecta el ojo. Y cuando lloramos, bueno, estamos tristes o lloramos de alegría, aumenta la secreción de lágrimas y estas lágrimas se deslizan por aquí a través de un canal que es el canal lacrimonasal. El canal lacrimonasal está en medio de los dos huesos con que se articula la apófisis orbitaria interna del frontal. ¿Cuáles son esos dos huesos con los que se articulan en la apófisis orbitaria interna? Huesos propios de la nariz. No son los huesos propios de la nariz, no. La rama ascendente y el longus. La rama ascendente, esta es la apófisis orbitaria interna. La rama ascendente del maxilar superior y el longus. Entre esos dos hay un canal que comunica la órbita con las fosas nasales. Por eso adopta el nombre de canal lacrimonasal. ¿Sí me entienden? Sí. Las lágrimas se forman en la cavidad orbitaria y se deslizan hacia las fosas nasales por un canal, que es el canal lacrimonasal, que está ubicado entre la rama ascendente del maxilar superior y el unguis. Ahí se forma un canal. Y por ahí se deslizan las lágrimas hacia las fosas nasales. Por eso es que nosotros, antes de llorar, hacia las mejillas, comenzamos a moquear. Porque las primeras lágrimas no salen a la mejilla. Las primeras lágrimas caen a las fosas nasales por el canal lácrimonasal. ¿Sí se han dado cuenta que cuando lloramos primero moqueamos? Sí. Y después ya lloramos de verdad. Primero comenzamos a moquear. ¿Ya? Entonces, por esa explicación científica. Las lágrimas se deslizan primero hacia las fosas nasales por el canal lacrimonasal y después, cuando ya rebosan, ya caen a la mejilla. ¿Está claro? Sí. Sí. Listo. Lo que estaba diciendo el compañero en la parte central de la cara inferior orbitaria es que esta escotadura es la escotadura etmoidal. Escotadura tiene forma de U, ¿no es cierto? Tiene forma de U, si ustedes se fijan, es una U o escotadura etmoidal. ¿Y por qué se llamará etmoidal? Porque ahí se inserta el etmoide. Ahí se articula. En la parte superior del etmoide. La cara superior de las masas laterales del etmoide. Si ustedes se fijan, esta carilla etmoidal del frontal tiene semiceldillas. Celdillas. ¿Qué significa semi? Que no están completos. Que están a la mitad. La mitad, exactamente. Es como que estuvieran armando un rompecabezas. Aquí está la mitad en el hueso frontal y en el hueso etmoides, en las masas laterales, está la otra mitad. ¿Correcto? Entonces, si una semiceldilla se une a otra semiceldilla, ¿qué forma? Celdillas completas. Que son esas celdillas son llamadas los senos etmoidales. ¿Correcto? ¿No? Que son los que se llenan de moco y que caen a las fosas nasales. Entonces, estas semiceldillas se unen a las semiceldillas de la cara superior de las masas laterales del etmoide. Y forman, aquí en medio está la espina nasal del frontal para la articulación con los huesos propios de la nariz, y estas semiceldillas con la cara superior de las masas laterales del etmoide. Lo que decía el señor es que hay unos canales transversales por donde se deslizan arterias y nervios. Siga, por favor. Entonces,
Aquí pueden ver la fosita troclear, que es la que le acababa de hablar también el Ya, eso doctor. ya, lo que yo ya dije, ya no lo repita. Sigamos Entonces, con las cortaduras centrales mediales. ya, entonces ahora vamos con la parte de la apófisis interna orbitaria, que está por aquí. Se inserciona un músculo que es el corrugador, que es este de aquí, la cual es la que nos permite cuando nos enojamos, la parte de la ceja que se mueve. Nos Ya. enojamos, estamos felices y le damos movimiento. Bueno, en sí se podría decir que inerva el nervio facial. A Asimismo con, todos los músculos de la cara los inerva el nervio facial. exacto, y asimismo con el orbicular, que es esta parte de aquí, que también influye en lo que es el movimiento de las pestañas, o sea, cuando las movemos. Y también lo que es una parte del hueso frontal, en los lados, como se dice, se inserta también el músculo temporal, ¿no? Una pequeña parte. Un dato curioso y algo inusual que quería compartir se presenta en el hueso frontal, es sobre la hipertrosis frontal interna, que es cuando se engruesa lo que viene siendo el hueso, y la cual suele presentarse más en las mujeres, en un porcentaje del 1 al 12% de la población. Este defecto este hallazgo, que fue un incidente en una autopsia hecha por primera vez por Morgagni en el siglo XVII, dice que puede estar relacionada a síndromes que pueden ser psiquiátricos o endocrinos, pero actualmente ya es considerada como una entidad independiente. A lo que va esto también es que es raro porque dice que se presenta también en mujeres que pasan por el postmenopausia. ¿Qué quiere decir eso? Que las que presentan el atraso permanente de la menstruación. Y ahora vamos a proceder con el hueso parietal. En el hueso parietal podemos decir que se encuentra atrás del frontal, se encuentra adelante del occipital, arriba del temporal y también con la efenoides. El hueso parietal tiene una etiología de paríes, que paríes significa pared, ya que, bueno, ocupa, como bien ven, la mayor parte de la pared del cráneo, ¿verdad? Y es importante reconocer también las suturas. Las suturas como por ejemplo el occipital, que se articula con el parietal, que es la conocida lambdoida, y la que se articula con el frontal, que es como conocemos la coronal, y la que se articula con el otro hueso, que es la sagital, como explicaron ayer, que es la que separa de la izquierda a la derecha. Y también Correcto. tenemos, Entonces, repítale a sus compañeros para que anoten, por favor, la sutura que ya listo, a une ver. el parietal con el frontal, ¿cómo se llama? Coronal. Coronal. La que une el parietal con el occipital, ¿cómo se llama? Lomboide. Lamboidea. Lambdoidea. Lamboidea. Y la que une el parietal con el del lado opuesto? Sagital. Sagital. No olviden que acá al frente está el punto craniométrico, terion, con PT, P-T-E-R-I-O-N, terion, que une el parietal, el frontal, las alas mayores del efenoides
Y el temporal. y el temporal. Aquí está el terium. Y acá atrás está el Asterion. asterium. Asterion. Asterion que une la concha del temporal, el hueso parietal y el hueso Occipital. occipital. Asterion. Terion, asterion. Aquí arriba está el bregma. El El bregma. bregma. Bregma que une los parietales con el frontal. Y acá atrás el lambda. Lambda que une los dos parietales con el occipital. Esos son unos puntos craniométricos. El aquí abajo es el gonium. En el ángulo del maxilar inferior, este punto craniométrico se llama gonium. Presidente, presidente, los puntos craniométricos, los puntos del cráneo, los puntos craniométricos, por favor. Pregunta. También se le llaman fontanelas, ¿no? Las acá arriba sí son fontanelas, ¿sí? Son espacios que hay. Pero ya en el adulto ya... Puntos craniométricos de la cabeza. Siga. Listo. Bueno, y también la que articula la parietal con la temporal la pueden llamar temporoparietal. Y la que está con el efenoide, efenoparietal. Ya. Ahora seguimos. Bueno, el hueso parietal, como pueden observar, se divide en dos caras, ¿no? La cara externa o exocranial del hueso parietal y la cara interna del hueso parietal. Podemos observar que tiene un parentesco cuadrado más o menos. Y es importante saber cómo podemos diferenciar la parte anterior con la posterior y eso. Entonces, podemos decir que la parte inferior siempre va a estar, el grosor va a ser fino, más delgado. Por otro lado, la parte superior, el borde superior, como pueden notar, es más grueso y como les digo, en el borde inferior es más delgado. Por otra parte, en lo que respecta al borde anterior, podemos observar que el borde es como más derecho, más recto, que el borde posterior, que es como más curviado, ¿ya? Y tomamos en cuenta los ángulos, ¿no? El ángulo frontal, el ángulo occipital, el ángulo mastoideo, escamoso, y el ángulo estenoidal. También es importante tomar en cuenta el agujero parietal. ¿Qué sucede con este agujero? Que por este agujero se podría decir pasa la vena Santorini, o también conocida como emisaria. Vena emisaria de Santorini. Exacto. ¿Cuál es la función de esa vena emisaria? Esa vena conecta con las venas del cuero cabelludo y también con la vena que hablamos en antes, la longitudinal, el seno longitudinal superior. Exactamente, comunica la circulación externa con la circulación interna del cráneo. Por eso es que es muy importante una higiene adecuada, porque tanto la parte externa como la parte interna del cráneo y de la cara tienen conexiones de arterias y venas, ¿no? Un grano en la cara, un absceso en la cara puede causar una meningitis dentro del cráneo si esa bacteria viaja por la arteria angular del ojo y se comunica con la arteria oftálmica, rama terminal de la carótida interna, y llega al encéfalo. Entonces, asimismo acá, a través de esa vena emisaria de Santorini, que está ubicada en el hueso parietal, una colección, un absceso en el cuero cabelludo, puede viajar una bacteria y llegar a las meninges y causar una meningitis, ¿no? Por eso es muy importante, señores, el aseo personal. No descuidar el aseo personal. Tenemos que acostumbrarnos a ser limpios,
a bañarnos frecuentemente, a lavar las manos frecuentemente. En el caso de ahora con la epidemia del coronavirus, a usar alcohol y en gel, alcohol en líquido, etcétera, etcétera. La higiene personal evita, las enfermedades se evitan, no se buscan, ¿no? Hay que usar la medicina preventiva antes que la medicina curativa. Bien, en este hueso es un poco sencillo, ¿no? Como el señor lo dijo, Sí. parietal viene de pared, este hueso forma por sí mismo la mayor parte de la bóveda del cráneo, o sea, la pared superior del cráneo. Y en su superficie encontramos, en la parte inferior, en esta parte rugosa, está el hueso, el músculo que ya mencionamos. ¿Cómo se llama el músculo? ¿Masticador? Moral. Temporal. Temporal. Y acá arriba Temporal. tenemos un músculo que une el músculo frontal con el músculo occipital a través de una aponeurosis que está aquí pegada, que es conocida como calota. Aponeurosis temporal. Calota temporal. Calota parietal, perdón. Entonces, esta calota une esta porción muscular con la de acá y este músculo se llama temporo occipital y es el que nos permite arrugar la frente. Cuando ustedes están estresados, asombrados, lo que sea, arrugan la frente, está actuando, está contrayéndose el músculo temporo occipital. Entonces, ¿qué músculos se insertan en la cara externa? Pregunta, presidente. ¿Qué músculos se insertan en la cara externa del hueso parietal? Dos músculos. En la parte inferior, el músculo masticador, conocido como músculo temporal. Y en la parte central, interna, qué sé yo, el músculo temporo occipital que nos permite arrugar la frente. Eso en la parte externa. En la cara interna, nosotros podemos apreciar estas huellas en el hueso que son conocidas, tienen una forma de hoja y es conocida como la hoja Hoja de higuera. de higuera. La higuera es un árbol que en España da el higo, ¿no es cierto? Y así lo describieron los anatomistas. La hoja de la planta que da el higo tiene esta forma. Entonces, esta hoja de higuera se forma por las ramificaciones de una arteria que le da sangre a las meninges. ¿Cómo se llama esta arteria que forma la hoja de higuera? Arteria meningia media. Meningia media. Arteria meningia media. A ver, ya. Bueno, la arteria meningia media, en su trayecto para llevarle sangre aquí a las meninges. ¿Cuáles son las meninges? Las capas del... Las capas Capas que de la dura el madre. encéfalo. La dura madre, Dura la madre, pierna y aracnoides. la Aracnoides. ¿no? La más externa que está pegada al hueso es la dura madre, la de en medio es la La aracnoide. aracnoides y la más central es la pia madre. Pia madre. Correcto. Entonces, esta arteria le lleva sangre a las meninges. Y este se origina en el ángulo anteroinferior de la cara interna del hueso. Esa es una pregunta de examen. ¿En qué ángulo se origina la hoja de higuera? ¿En qué ángulo del hueso parietal se origina la hoja de higuera? Respuesta, en el ángulo anteroinferior. Antero. Inferior. Superior. Inferior. Acuérdense que este ángulo anteroinferior, señores, se articula con la concha del temporal y por ahí sube la arteria meningia media. Después les explico cuando veamos esfenoides y veamos la concha. Conozco la ala mayor. La ala mayor del esfenoide. Sí. El ángulo También, o sea, es que miren, la arteria meningia media se origina en la cara interna de las alas mayores del esfenoide, pero también aquí está la concha. Acuérdense que aquí se forma el punto craniométrico
el terion. Entonces aquí también la arteria meningia media se relaciona tanto con la ala mayor del efenoides como con la concha temporal, y aquí sube para formar esta huella en la cara interna del hueso parietal. Pero bueno, eso es lo más importante de este hueso, señores. Las suturas, los puntos craniométricos, la inserción en la cara externa y la hoja de higuera formada por la meningia media. Continúe y culmine, por favor, señor. Ya, y por último, quisiera acotar que por estos agujeros parietales, ¿no? Hay casos en los que esos agujeros suelen ser grandes. Eso se le llama foramina parietal agrandada, que es un defecto que es conocido como una perturbación en el desarrollo y es identificado por defectos en el tamaño que es variable en la clasificación intravenosa que se localiza en los huesos parietales. Esto suele suceder a consecuencia de ciertas mutaciones heterozigóticas de pérdida de la funcionalidad en genes homeobox humanos. Había un caso de un niño de 2 meses de edad que padeció esto. Y pues normalmente a los 3 años de vida ya vuelven a la normalidad. Pero en algunos casos bien raros, o sea, normalmente esto suele ser asintomático. Pero dicen que en algunos raros casos presenta síntomas como vómito, náusea, y cuando se le hace presión en esa parte de la corteza desprotegida, sienten gran dolor. Y con eso concluyo mi clase. Muchas gracias. Bien, muy bien, estuvo bien la clase. Por favor, todos los señores expositores que usen el puntero, que está dando buenos resultados el puntero, porque nos da una imagen clara. Y también videos y todo lo demás. Estuvo muy bien, señores. De nada, Jorge. Yo siempre que termino una exposición les doy un aplauso a los expositores. Por favor, aplaudan a sus compañeros. Sí. No. Bravo. Bien. Si no hay ninguna pregunta, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una duda. Dígame. El infundíbulo en el hueso frontal, el infundíbulo y el conducto frontal es el mismo. Eso nos olvidamos de hablar, ¿no? El hueso frontal tiene, bueno, lo hablamos ayer. El hueso frontal tiene adentro, entre sus dos capas compactas, una cavidad neumática, que es el seno frontal, que se comunica a través de un orificio que está en la escotadura etmoidal. Retroceda. Ahí. Por aquí, por esta cavidad. Y ahora, por este orificio central. Por este orificio central, por aquí, pasa el infundíbulo. También pasa... No se mueve el cursor. No se mueve. Sí. No se ve. ¿No se ve? No. Ahí se ve la flechita. Sí se ve. Ya, por este espacio, por aquí pasa el infundíbulo. Comunica aquí los senos frontales con... Pero no se mueve. No se mueve. ¿No? Pida acceso. No, todavía. Ahí. Tampoco. No, aún no. Pida acceso. Ya tengo el acceso. Bueno, en uno de estos agujeros de la escotadura etmoidal, ¿Cuál? en ese. Ahí, por ahí pasa un conducto en forma de embudo, ancho arriba y estrecho abajo, que se llama infundíbulo y que comunica los senos frontales con las fosas nasales. Eso lo vamos a seguir viendo después cuando veamos etmoides. Es lo mismo que conducto frontal, ¿no?
conducto frontal o infundíbulo. Es que el libro dice, habla de un conducto frontal, pero no, esa duda teníamos, si era el mismo o no, porque dice que se abre en la parte interna del suelo y pone comunicación con la cavidad sinusal, con el meato medio de las fosas nasales. Sí, con el meato medio, sí, ese es el mismo, conducto Es el frontal mismo, o ya, está infundíbulo. bien. Es el mismo, sí, es el mismo. Sí, el infundíbulo comunica el meato medio con los senos frontales, correcto. Ese es. Listo, me despido entonces. Hasta mañana, señores. Que pasen bien. Doctor, El martes. mañana. El martes. Hasta el martes. Hasta martes. Listo. Hasta mañana. Que pasen feliz fin de semana. Chao. 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 Esté bien. Gracias.